otra noticia que también toca el bolsillo de todos los colombianos y la salud, la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la intervención forzosa que había hecho el gobierno en la EPS Sanitas. Ya llevamos más de un año en ese asunto. La Sala Plena determinó que no hubo garantías procesales. ¿Qué dijo el tribunal específicamente, Claudia Camila? Gustavo, en esta última sentencia la Corte Constitucional protegió el derecho al debido proceso de la EPS Sanitas y en general de todas las empresas del grupo Keralty al dejar sin efectos la resolución del 2 de abril del 2024 por medio de la cual la Superintendencia de Salud tomó posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de esta EPS. Luego de un año de batalla judicial y de perder ante la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte le dio la razón a Sanitas y a su presidente Juan Pablo Rueda, que aseguraban que en dicha intervención no existieron garantías al debido proceso. Además, también se alegaba un presunto impedimento por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Ahora, si bien no se conocen los detalles de esta decisión de la Sala Plena, se puede afirmar que Sanitas recupera el control total de sus operaciones y los usuarios volverían a ser atendidos bajo el mandato de la aseguradora y no de la Supersalud, pues la Corte también tumbó cualquier prórroga para hacer esta intervención. Y para finalizar, un dato, Gustavo: esta sentencia de unificación contó con la ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés y en la votación de la Sala Plena quedó 8-1, siendo el magistrado Vladimir Fernández el único que salvó su voto, es decir, que se apartó de la decisión mayoritaria de la Sala. Claudia Camila, muchas gracias. A las 8 de la mañana habrá noticia y fuerte en lo que tiene que ver con Sanitas. Hay una convocatoria para los medios de comunicación y lo que ha podido establecer Caracol Radio es que habrá un pronunciamiento bastante fuerte y contundente precisamente de parte de la empresa. Ahora, Hernando, la gente nos está escuchando, oye a Claudia Camila, que volverán a ser atendidos por la EPS sin ningún problema, pero pues cuando se da una situación de estas, uno se pregunta ¿en qué queda la intervención y cómo queda la administración, Hernando? Sí, Gustavo, el primer punto a rescatar es que la intervención cayó y la Corte Constitucional deja entonces, como nos mencionaba Claudia Camila, sin efectos esa intervención de la EPS Sanitas, además por un cargo constitucional mayor, que es vulneración del debido proceso, y por tanto, Gustavo, quedan sin efecto alguno todos los actos o resoluciones emitidos por la Superintendencia de Salud para haber ordenado esa posesión administrativa y la toma del control. El efecto que esto tiene en la práctica también, como se ha dicho, Gustavo, es que la administración de esa EPS de manera inmediata o automática retorna a sus accionistas. Esto se me parece mucho, Gustavo, para ponerlo en términos gráficos y seguramente más educativos, a ese episodio histórico de cuando el pirata Drake se presentó ante las costas colombianas con una flota de hasta 23 navíos de guerra y centenares de hombres y su ataque fue fallido. El caso cierto es que ese desembarco por parte del gobierno en lo que hace de esta EPS, pues fue ayer declarado nulo, constitucionalmente hablando, por la Corte Constitucional y es última palabra en ese sentido, Gustavo. A ver, Hernando, creo que también hay algo que debemos tener en cuenta, además del asunto de la atención de la gente, y son las finanzas del Estado, sobre todo en momentos bastante difíciles para esta administración, y uno se pregunta, ¿cómo impacta esta decisión procesos que cursan sobre este caso y que buscan una condena financiera contra el Estado colombiano y en la responsabilidad también cómo impacta de los funcionarios que adoptaron la decisión, Hernando? Yo soy, como usted sabe, Gustavo, y los oyentes, solamente abogado, pero les he aprendido a ustedes en estos 10 años de acompañarlos en Caracol un muy buen elemento y es la titulación. Yo el título que le hubiera puesto a esto es el fin del chu chu chu, porque esa advertencia que había señalado el presidente Petro de ir interviniendo EPS por EPS ayer con este freno constitucional se puso en vilo. Y se puso en vilo, Gustavo, por otro elemento fundamental, porque también la Corte, además de declarar la nulidad, revocar esa intervención de esa EPS, ordenó remitir ese expediente y sus antecedentes a una sala especial de seguimiento. Con eso, de aquí en adelante, todas las actuaciones administrativas de la Supersalud deben estar fijadas con los estándares constitucionales fijados por la Corte. Y con ello, Gustavo, entonces se retoma válidamente esa reflexión que usted hace.
Este quebrantamiento del debido proceso tiene aristas en dos elementos o alcance en 2 puntos. Primero, pone de presente que, como sería en este caso, si se realizó o se surtió un perjuicio en contra de esa EPS y sus accionistas, el Estado colombiano, debido a esa irregular intervención, debe pagarlo. Pero consecuencialmente, Gustavo, no es que esa plata vaya a salir del bolsillo del Estado, nos pertenece a todos, y para eso los funcionarios que hubieran intervenido en toda esta tramoya, en todo este desembarco fallido, pues deben obviamente concurrir a efectos de seguramente purgar investigaciones disciplinarias y, por qué no decirlo, pagar de su propio bolsillo vía acción de repetición lo que pudo, como ayer lo evidenció la Corte, ser un abierto atropello del Estado colombiano y en este caso de esa superintendencia. Bueno, Fraile, ojo que en este puente vamos a tener lío en El Dorado y ya tenemos líos en Transmilenio. Empecemos por lo de Transmilenio, Gustavo. La troncal de la carrera 30 absolutamente colapsada. La gente se ha bajado de las estaciones, de los buses. Hubo una dificultad con uno de los articulados. Tiene una falla mecánica. El trancón es tremendo. La gente se cansó de esperar y, como le digo, están caminando. Está colapsada toda la carrera 30. También una dificultad en San Mateo, en la estación de Transmilenio en Soacha. Un accidente leve. Ya se está resolviendo y empieza a mejorar un poco el flujo vehicular en esta zona que es neurálgica en esta salida de puente festivo. Y atención, también estamos muy pendientes del aeropuerto El Dorado. El sindicato de empleados de Zenit, que es una empresa filial de Ecopetrol y que es la que se encarga de la distribución del combustible para los aviones y que surte el aeropuerto El Dorado, allí muy cerca de su planta de Puente Aranda, ha entrado en una especie de protesta. Señalan ellos que ha habido despidos masivos, que no han acordado unas condiciones laborales dignas y por eso empieza esta movilización que, como le digo, podría afectar el suministro de combustible para el aeropuerto El Dorado en pleno inicio de puente festivo de San Pedro. A eso sí le vamos a poner todo el ojo aquí en Caracol Radio. Hubo decisión muy importante en las últimas horas de la Corte Constitucional, el fallo a favor, como ustedes saben, del presidente Petro, determinando que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente por la presunta violación de los topes de financiación en la campaña. Fue una decisión apretada, Hernando, ¿cierto? Sí, Gustavo, un 5-4 y obviamente empiezan las especulaciones si se habría reconfigurado las mayorías al interior de la Corte. Más allá y en lo jurídico, que es lo más serio, pues se trataba de un asunto ciertamente complejo que confrontaba dos tesis antagónicas, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, que partían de la base que ese último organismo sí tenía competencia para investigar no solo la campaña presidencial Petro, sino administrativamente al entonces candidato por esa eventual violación de las reglas de financiación de la campaña, y por otro lado específicamente lo que hace del concepto de fuero integral del presidente, que hace, según este último escenario, que todas sus investigaciones sean conducidas por la Comisión de Acusaciones. La Corte Constitucional se decantó por la segunda opción y es la decisión que precisamente se adoptó el día de ayer, Gustavo. ¿Y qué pasa entonces con la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, Hernando? Dos implicaciones directas, Gustavo. Primero, pues claro, se deja sin efecto las investigaciones que adelanta ese organismo, el Consejo Nacional Electoral, contra el presidente, por esa aparente violación de los topes de campaña, y entonces esa investigación se debe remitir de inmediato a la dócil Comisión de Acusaciones para que seguramente entre al anaquel de los archivos. Pero otro lado también reabre un debate del llamado choque de trenes, y por los lados del Consejo de Estado, claro está, renace la preocupación de que se revoque una decisión de una alta corte por otra alta corte, y mucho más cuando ello se adoptó por solo un voto. Pero bueno, vamos a ver dentro de ese buen entendimiento que tienen las cortes, cómo eso termina a favor del fortalecimiento institucional, claro está. Ahora, Hernando, esto tiene que ver con Gustavo Petro, con el presidente de la República, pero hay muchos involucrados en la campaña que siguen bajo investigación. Claro, Gustavo, pongámoslo en términos sencillos como nos gusta. Utilicemos para los oyentes como ejemplo las funciones de un equipo electrónico, dentro de las funciones que crearon nuestros hermanos japoneses, play, stop y ese botón de retroceder. Play, el Consejo Nacional Electoral puede seguir adelante contra los procesos frente a otros presuntos implicados, Roa y compañía, y también contra el partido político del presidente, contra el pacto histórico, por ese avance y, como según dice la sólida ponencia, sancionar administrativamente por lo que sería un sobrepaso de esos topes. Stop, el Consejo Nacional Electoral entonces no va a poder seguir investigando al presidente. Y retroceder,
la comisión de acusaciones será de aquí en adelante la competente para avanzar en las investigaciones por esos hechos contra el presidente Petro. Seguiremos hablando en los próximos días de este asunto, pero hoy una inquietud final sobre esto, Hernando. ¿Qué va a pasar con la prescripción de este caso que ya viene corriendo? Pues Gustavo, la Corte Constitucional en su medida cautelar había dicho que en lo que hace la prescripción frente al proceso contra el presidente ya estaba suspendida, seguramente ahora retoma nuevamente ese conteo en lo que hace de la asunción de competencia por parte de la Comisión de Acusaciones, pero ahí no va a pasar nada raro, ya usted sabe qué pasa ahí, la Comisión de Acusaciones es un órgano paquidérmico y generalmente inservible. Y lo que hace de la prescripción que viene corriendo frente a los otros investigados, sí, Gustavo, estamos muy al pendiente, entendemos que existía un deterioro de salud transitorio de una magistrada, esperemos que ya ella se haya recuperado para que de manera activa este proceso retome su causa y obviamente no termine finalizándose por esa indeseable prescripción. Ahora, Sebastián, el Consejo Nacional Electoral, pues también juicioso de la decisión de la Constitución, de la Corte Constitucional. Luego de que la Corte Constitucional fallara a favor del presidente Petro y tumbara esta investigación que adelantaba en contra del CNE por posibles violaciones a los topes de campaña cuando era candidato desde la autoridad electoral, aunque sin mencionar a la Corte Constitucional, han señalado que van a continuar con la investigación sobre la presunta violación de topes de la campaña presidencial del Pacto Histórico 2022 de conformidad con el ordenamiento jurídico y acatando lo que dispongan los órganos judiciales. Señala el CNE que el procedimiento sancionatorio continuará respecto de los sujetos que de acuerdo con la ley deben responder por la posible infracción a la normativa electoral. Pues recordemos que además del presidente, en el marco de este caso se vienen adelantando indagaciones a otros actores clave de lo que fue esta campaña, como el exgerente Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, al igual que los auditores, la secretaría y los representantes legales del partido del hoy presidente.